Los parques porteños volvieron a llenarse de jóvenes sin barbijos ni distanciamiento social. Estamos hablando dentro de lo que es el marco de los festejos por el Año Nuevo, a pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias y con el fantasma de la segunda ola rondando en la ciudad. Cientos de jóvenes se reunieron en plazas, playas y distintos espacios públicos para celebrar el Año Nuevo. Los encuentros masivos se prolongaron hasta la mañana sin distancia social ni tapabocas y apenas pudieron ser dispersados por las fuerzas de seguridad. En la ciudad de Buenos Aires, uno de los epicentros fue el Parque Saavedra, donde decenas de adolescentes, y no tanto, amanecieron con parlantes y conservadoras con bebidas, también vasos que se iban compartiendo entre ellos y sin los resguardos recomendados para evitar posibles contagios de COVID-19. Alrededor de las 7 de la mañana, policías de la ciudad llegaron hasta el lugar para dialogar con los chicos y las chicas y pedirles que se retiren, pero el éxodo no se concretaba. Hechos como este son los que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le presentó al presidente Alberto Fernández durante el último encuentro que mantuvieron en Olivos, también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ayer, el jefe de Estado adelantó que una de las medidas que se analizaron fue la implementación de un toque sanitario que habilitaría a las fuerzas de seguridad a controlar la circulación en calles y transportes públicos y a dispersar o instar a las personas que circulen. Ni ayer ni hoy fueron entregados los reportes diarios del Ministerio de Salud de la Nación acerca de los nuevos datos de coronavirus en el país. Sí lo hicieron algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires. Tomamos el reporte de Ciudad de Buenos Aires para empezar a hablar nuevamente con el doctor Perrone. Este es el reporte que habitualmente da la ciudad. De un lado, con aquellos casos que se fueron acumulando, hay que ver este número básicamente, los reportados del día. Se habla de 741 no residentes y de 1.405 residentes. A ver, doctor, independientemente de esto que estamos leyendo y si lo anclamos o lo relacionamos con determinada fecha, vamos a encontrar que Ciudad de Buenos Aires ha triplicado sus números de acuerdo a hace 3 semanas, que la provincia de Buenos Aires ya los duplica, que obviamente no preocupa todavía la situación de las camas de terapia intensiva, pero sabemos cómo es esto. Se empieza a ampliar la base de contagiados para luego pasar lamentablemente a una segunda etapa de crecimiento en cantidad de muertes y en la medida que hay más casos, obviamente, empiezan a preocupar las camas. ¿Qué le preocupa de todo esto, doctor? Mire, dele unos días y vamos a tener más camas ocupadas, claro, y seguramente vamos a tener más fallecidos. Es cuestión de tiempo. Lo que me preocupa es que no se toma conciencia. Esa es la realidad. No se toma conciencia. Escuché hace rato la nota que hacía con Vudú y Vudú hablaba de una justicia. Y le diría que realmente la justicia está totalmente ausente, no solo en esto, sino en muchas otras cosas, pero en esto fundamentalmente, donde tendría que tener una participación clave y se debería sancionar seriamente a las personas que, como escuchaba hoy a un colega decir en un programa, va a llevar sangre en sus manos. Claro. Porque van a salir esos jóvenes reunidos que llegarán a contagiar en Buenos Aires. Van a volver a su casa, se van a contactar con el abuelo, se van a contactar con el tío, con los padres, con el hermano. ¿Sabe lo que ocurre, doctor? Que como no está claro muchas veces quién contagió a quién, eso también ayuda a que haya esa displicencia social, ¿no? A creer que vamos a hacer esto si total después nosotros no vamos a contagiar a nadie. ¿Quién puede saber quién está contagiando? ¿Quién puede saber? Por supuesto que usted en una reunión así, de multitudinaria, en una plaza o en un bar o en una fiesta, estas fiestas que se hacen clandestinas, no va a saber quién lo contagió. Claro, claro. Pero si usted llega a su casa contagiado, si usted llega de una fiesta a su casa contagiado, y su padre se enferma, su abuelo se enferma y se muere, como ya ha ocurrido. Eso es una segunda cruz de por vida. Lleva una segunda cruz de toda su vida. Toda su vida se va a lamentar de ese hecho y de esa reunión, y ese trauma psicológico le va a ser mucho más difícil de sacar
que el trauma psicológico de haberse quedado encerrado un día en su casa con su padre y con su madre para festejar un 31 de diciembre. ¿Es momento de empezar a testear mucho más, doctor, como para prevenirnos de esta cantidad de casos que empieza a subir, para detectar más y aislar más en consecuencia? No va a haber otra forma. No vamos a tener otra forma. Esta segunda ola ya está con nosotros. No es que va a venir una segunda ola. Ya estamos montados en la subida hacia la cresta de una segunda ola. Para tratar de evitarla, para tratar de que mejore, tenemos que cuidarlos. Y el mejor cuidado se da con el ejemplo, Ariel. Se da con el ejemplo. Si no tenemos ejemplo de autoridades políticas, sociales, el nivel judicial debería dar un ejemplo también. Claro. Y decir, señores, sí, va a haber sanciones. Nosotros vamos a sancionar. No es cuestión de dejarle todo a un poder ejecutivo, ¿sí? Cuando lo van a poner a un chico por no salir a las 7 de la mañana de la reunión donde estaba, como comentaba recién Diana, y entrar por una puerta y salir por la otra puerta de una comisaría, o ni siquiera ir a la comisaría. Entonces, cuando uno lo deje al chico 24, 48 horas encerradito, ¿sí? Va a ver que se van a ir los problemas. Se van a salir y yo no voy a hacer esto por tal cosa. Hoy escuchaba un señor, fíjese lo que son las transiciones, hoy escuchaba un auto que habían parado a un señor que le habían testeado alcohol, marihuana, cocaína y no me acuerdo qué más. Entonces, si no tenemos realmente un poder de penalidad y castigo para ese tipo de acciones, y esto va a seguir y vamos a seguir en un libertinaje. Estaba tratando de averiguar, porque sentí un comentario en el día de ayer, que en ciertas ciudades de Australia no hay ningún problema. Usted puede salir sin barbijo, andar bárbaro, sensacional. Sí. Yo le digo, ¿pero cómo es eso? Si en Australia... No, están aumentando mis sensibles en tal lado y en tal lado. Ajá. Sí, ¿y por qué no en esa? Porque no permiten la entrada de otras personas. Claro. Tienen cerrado el tránsito interno. Pero acá, si cerramos ese tránsito interno, se arma un revuelo que decía, no, la libertad. Sí. Mire, perdóneme, sí. El toque sanitario ese, sí. Le han puesto sanitario por ser delicados y no rememorar épocas que todos queremos olvidar. La frase de toque de queda, pero claro, es un toque de queda no, trae otras yo no lo llevo a un problema político como que se tuvo aquí, lo llevo a un problema de una guerra, como la que hubo en Europa y todo lo demás. Los toques de queda se daban en el medio de una guerra. Y esto es una guerra contra el virus. ¿Por qué? Porque se está llevando gente. Será tema para próximos días. ¿Qué se hará, sobre todo en determinados horarios, ¿no? En Europa hay determinados horarios, en general es desde las 22 hasta horarios de la madrugada. Doctor, buen año. Un placer tenerlo siempre día a día aquí y ojalá que así sea durante todo el 2021. Un gran abrazo. Un gusto, Ariel.